Muy buenas tardes, doctor Suárez. Recibo un atento y cordial saludo por quienes conformamos este grupo. Somos Caterina García Horna, César Yayico Yumbay y aquí en ponencia Elian Paredes. Le vamos a exponer y hablar sobre la sentencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Esta sentencia empieza primero en el análisis de los principales antecedentes procesales del caso, el cual se divide en 5 momentos. Primero inicia con la expulsión de la comunidad. Todo esto comienza un 5 de octubre del 2003 cuando la Asamblea General de la Comunidad Indígena Quichua, Unión Venecia, expulsó de su comunidad al señor Bartolo Tanguila Grefa por haber cometido algunas afectaciones a la comunidad como haber agredido sexualmente a una mujer, malversación de fondos, el incendio de varias cabañas y la apropiación de bienes comunitarios. Esta decisión de la comunidad se habría cumplido de manera inmediata, ya que al señor Bartolo Tanguila pasó a vivir en la ciudad de Tena, provincia de Napo. Tiempo después, en el año 2009, el señor Tanguila presentó una acción de amparo posesorio en contra de los representantes de la comunidad, donde solicitó la declaración de legítima posesión de un predio, por cuanto el señor Bartolo Tanguila Grefa y su familia se encontrarían por más de 20 años en posesión pacífica e ininterrumpida de este bien inmueble. Luego, tenemos la negación de la competencia, apelación de la comunidad y la negación del recurso de apelación. Presentada esta acción de amparo, el juez primero de lo civil les negó la excepción de competencia y les dispuso a la comunidad indígena de que se abstenga de realizar todo tipo de trabajo o actividad sobre dicho predio. La comunidad indígena apeló esta sentencia y alegó que los conflictos internos suscitados entre los miembros de comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas no es de competencia del juez de lo civil y mercantil, que las resoluciones de las autoridades indígenas no pueden ser revisadas por los jueces o juezas de la función judicial. Luego, la Corte Provincial de Justicia del Napo les negó el recurso de apelación, ya que respecto a la alegación de la comunidad indígena sobre la competencia del juez de lo civil y mercantil, expresaron que es incuestionable la expulsión de un asociado, ya que lo resuelve según su misma ley, lo que existe en autos de la decisión de la Asociación Unión Venecia con 37 socios. Además, no obra en el proceso de resolución alguna sobre la posición motivo de este juicio, por lo tanto, la incompetencia otorgada es incomprensible. Luego tenemos el recurso de casación. Frente a esta decisión se presentó el recurso de casación solicitando así se deje sin efecto todo lo actuado por falta de competencia de la justicia ordinaria en el presente caso, y a lo cual la comunidad alegó: si el señor Bartolo, después de varios años de haber sido sancionado con la expulsión de esta, está desconociendo totalmente de la autoridad indígena, consecuentemente pidiendo su revisión al juez de lo civil. La comunidad también alegó que tanto en la primera como en segunda instancia no se observaron los numerales 1, 9 y 10 del artículo 57 y el artículo 171 de la Constitución, los artículos 8, 2, 9 y 1 del Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo y los artículos 5 y 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, los cuales reconocen el derecho a ejercer las formas de justicia propias de los pueblos indígenas, y mucho menos el literal C del artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial, que prohíbe que las decisiones de justicia indígena sean revisadas nuevamente por la justicia ordinaria. Luego de que fueran admitidos a trámite, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación, aseverando que no procedía este recurso a los juicios posesorios. De ahí existe la acción extraordinaria de protección. Ante las decisiones judiciales, los representantes indígenas presentaron acción extraordinaria de protección, alegando la vulneración del numeral 3 del artículo 76 y el artículo 57 de la Constitución, también los artículos 8, numeral 2 y 9, numeral 1 del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y los artículos 5 y 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De ahí se logra admitir a trámite la acción extraordinaria de protección, a la cual se le abocó conocimiento de la acción extraordinaria y se remitió un informe motivado al respecto, en donde se dispuso a las partes que remitan el acuerdo ministerial y estatuto de creación de la Asociación Indígena Unión Venecia, con el cual se sancionó al señor Bartolo Tanguila Grefa el certificado de registro de la propiedad del municipio del Cantón Tena respecto al predio en controversia.
La comunidad indígena remitió la información solicitada, en la cual se conoce a la personería jurídica de la comunidad indígena y su condición de comuna con raíces ancestrales, ya que se autodefinen como una comuna de raíces ancestrales, por la que solicitaron al CODEMPE el reconocimiento legal y el reconocimiento de sus estatutos. En esta información también se menciona la protocolización de la providencia de la adjudicación del lote del terreno otorgado, mediante el cual se adjudicó a la tierra comunitaria y del que forma parte del predio objeto del juicio de amparo posesorio. Y también tenemos como último punto aquí la decisión judicial. Finalmente, en un informe motivado respecto a la decisión judicial impugnada, la sustanciación de la presente causa correspondió al juez constitucional Agustín Grijalva Jiménez, quien abocó conocimiento al respecto. Y es así, mediante un oficio el 2 de marzo del 2020, fueron notificadas de la presente acción extraordinaria de protección la Unidad Judicial del Tena, la Corte Provincial del Napo y la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Constitucional de Justicia. Los jueces dictaron la sentencia de apelación, dijeron que ya no laboraban ahí, en la institución. Y finalmente, mediante un escrito el 4 de marzo del año 2020, la Procuraduría General del Estado compareció en esta causa señalando casillero constitucional para todas sus notificaciones. Alegaciones de las partes. Por la parte accionante, la comunidad indígena accionante sostiene que este proceso de amparo posesorio no procede excepción de incompetencia de los jueces y, en caso de los jueces de casación, que la acción de amparo posesorio no es definitiva y no causa cosa juzgada. La comunidad indígena accionante alega que la sentencia del 10 de diciembre del 2013 emitida por la Sala de lo Civil Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, que negó el recurso de casación, vulnera el derecho de desarrollar, fortalecer libremente su identidad, afectando al derecho de conservar sus propias formas de convivencia y organización social. En la demanda, la comunidad indígena ratificó que dicha sentencia tampoco evitó la vulneración del derecho a crear, practicar, desarrollar, aplicar y practicar su derecho consuetudinario. No vulnerará los derechos de los niños, mujeres, adolescentes, reconocido por el artículo 57, numeral 10 de la Constitución. Se vulneraron los derechos consagrados a los pueblos indígenas y sus costumbres, su forma de justicia. Finaliza la demanda indicando como consecuencia la inobservancia de las normas constitucionales e instrumentos internacionales. Al emitir este proceso de amparo posesorio, se vulneró los derechos. Por tal motivo, con este soporte, esta acción extraordinaria de protección, la comunidad accionante pretende que se le declare la violación de los derechos constitucionales referidos y ordena la separación integral de la comunidad recurrente. Por la parte accionada. En el informe enviado por los jueces de la Sala de lo Civil Mercantil de la Corte Nacional de Justicia a la Corte Nacional de Justicia, indican que la sentencia impugnada en esta acción extraordinaria de protección se estableció que la resolución de la Corte Nacional de Justicia, inclusive publicada en el registro oficial, ocasionada de un fallo de triple reincidencia. Decreto que las sentencias de juicios verbales, sumarios, de amparos posesorios no son sentencias finales y definitivas. Gozan de cosa juzgada, por lo tanto no son recurribles por medio de casación. En el indicado informe, los jueces mantienen que la comunidad accionante aspiró que la Corte Nacional de Justicia respete la decisión de la autoridad indígena, sin tomar en cuenta la legalidad de la destitución del socio miembro de la comunidad, y así afirmando que el asunto materia de disputa y resolución en la justicia ordinaria pertenecía al hecho material de la posesión de la tierra, respecto a la cual la justicia indígena no se habría manifestado.
Lo que se analiza en este caso a nivel constitucional es respecto a la vulneración del derecho de la comunidad indígena a ejercer funciones jurisdiccionales, es decir, de ejercer la justicia indígena, ya que como se alega en su demanda de acción de protección, los hechos que fueron materia de juicio posesorio entre miembros de la comunidad debieron ser resueltos conforme a su propio derecho. Por ende, es menester recalcar que el análisis constitucional que se desarrolla en esta sentencia no trata sobre la posición de las tierras controvertidas entre los miembros de la comunidad indígena, sino trata sobre el conflicto de jurisdicción entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. El artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que la acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia. Se creería que en este caso la Corte Constitucional no tendría lugar. Sin embargo, esta acción no se limita a impugnar la decisión adoptada por la Corte Nacional, sino que lo hace respecto al conjunto de decisiones judiciales que se han emitido dentro del juicio posesorio. En este sentido, el artículo 171 de la Constitución reconoce que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Estos derechos también están plasmados en el Convenio 169 de la OIT, el cual ha sido ratificado por el Ecuador y que cuenta con nivel constitucional. Bajo este marco se crean normas que permiten articular los posibles roces entre estos dos modelos de justicia. Entre estas normas se encuentra la declinación de la competencia de la justicia ordinaria en favor de la justicia indígena. Al respecto, el artículo 346 del Código Orgánico de la Función Judicial ha establecido expresamente que, en caso de duda entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, se preferirá esta última, preservando de esta manera el respeto a la autonomía de la justicia indígena. Del mismo modo, el artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial respecto a la declinación de competencia en favor de la justicia indígena dice lo siguiente: los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de autoridades indígenas declinarán su competencia, siempre que exista una petición de la autoridad indígena en tal sentido. La comunidad indígena, en este caso, dentro del recurso de casación, así como en primera y en la segunda instancia, buscó precisamente la declinación de la competencia de la justicia ordinaria. Sin embargo, no fue prestada la atención. Consecuencia de esta omisión, tampoco fue analizado el argumento de la comunidad indígena, con fundamento en el artículo 344, literal 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Alegó que las decisiones de sus autoridades no podían ser juzgadas nuevamente o revisadas por los jueces o jueces de la función judicial. Al respecto, debe considerarse que en las comunidades indígenas la posesión de la tierra tiene una dimensión totalmente diferente, tiene una dimensión colectiva, y sus miembros participan de ella por ser parte de dicha comunidad. Esto debe ser respetado por el Estado en virtud del numeral 5 del artículo 57 de la Constitución, que reconoce el derecho colectivo de mantener la posesión de tierras y territorios ancestrales. Así, esta actuación judicial contradijo el propósito de proteger la coexistencia de formas jurídicas diferentes dentro del Estado constitucional, al que apunta el pluralismo jurídico, como expresión final de la plurinacionalidad y la interculturalidad al reconocer la justicia indígena. Finalmente, la Corte Constitucional, en virtud de los hechos del presente caso, concluye que cuando una autoridad indígena reclama declinación de competencia al interponer un recurso ante un juez, no implica la aceptación de la jurisdicción ordinaria, sino el uso de vías judiciales establecidas es para buscar el respeto de la jurisdicción de la justicia indígena. Por tanto, los jueces ordinarios están obligados a observar de manera estricta los principios de los artículos 343 y 344 del Código Orgánico de la Función Judicial y proceder conforme al artículo 345 del mismo. Administrando su respectiva justicia constitucional, la decisión del Pleno resolvió de la siguiente manera. Primero, en aceptar la acción extraordinaria de protección interpuesta por la comunidad indígena.
Segundo, en declarar la vulneración del derecho colectivo a crear, desarrollar, aplicar y practicar el derecho propio o consuetudinario de la comunidad indígena, garantizando así el respeto a sus decisiones que tomen en su autoridad. Tercero, para no remitir nuevamente estos hechos a la justicia ordinaria, en sus medidas de reparación dispusieron en dejar sin efecto todas las actuaciones judiciales presentes en el juicio de amparo posesorio presentado por el señor Bartolo Tanguila en contra de la comunidad, para así declarar los hechos que no son objetos de justicia ordinaria y que estos deben ser conocidos y resueltos por la justicia indígena basándose en todos los márgenes permitidos dentro de la Constitución de la República del Ecuador y en todos los instrumentos internacionales que lo avalan. También en notificar las decisiones a todas las partes procesales y debidas autoridades, como en solicitar una traducción íntegra de la sentencia al idioma quichua para así difundirlo y ponerlo en conocimiento a toda la judicatura para que sus contenidos sean difundidos a todos los operadores de justicia a nivel nacional. Y finalmente, notificar, publicar y archivar. En la presente sentencia existieron 3 votos concurrentes. Antes de ir al análisis de las mismas, es necesario explicar qué es un voto concurrente. El voto concurrente es aquel que se adhiere al voto de la mayoría, pero deja sentada su discrepancia de manera escrita en torno a ciertos aspectos de la misma, sin que esto implique un desacuerdo con el fondo de la decisión. Ahora bien, en el caso del juez Herrería, este discrepa por 2 razones. La primera es que considera que antes de entrar a analizar la vulneración de derechos, era necesario que el voto de la mayoría detalle los motivos por los cuales, en el caso concreto, la decisión impugnada cumple con ser objeto de acción extraordinaria de protección. La segunda es que disiente con las medidas de reparación dispuestas por la Corte. En la primera, el juez Herrería resalta que cuando la decisión impugnada en la acción extraordinaria de protección resuelve un recurso inadecuado o ineficaz, como sucede en el presente caso, este no cumple con ser definitivo y como tal no sería objeto de la garantía jurisdiccional que es la que ocupa la Corte Constitucional. En la segunda explica que no concuerda con el razonamiento que establece que no se considera pertinente remitir nuevamente los hechos a la justicia ordinaria. Esto es lo que dice la sentencia de la Corte. Sin embargo, el juez Herrería disiente con esto y considera que es necesario que las actuaciones se retraigan al momento en que ocurrió la vulneración de derechos. Esto es, cuando el juez ordinario no siguió lo dispuesto en el artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial. Voto concurrente de la jueza constitucional Teresa Núquez Martínez. El 22 de julio del 2020, los señores jueces aceptan una acción extraordinaria de protección y realizan varias consideraciones para declarar que en el caso concreto se han vulnerado los derechos de la comunidad indígena accionante a ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo a su derecho propio. Coincide con la decisión de los señores jueces constitucionales y particularmente reafirma los fundamentos constitucionales e instrumentos internacionales. También se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus instituciones y las formas de resolver conflictos conforme a sus costumbres y el respeto de las decisiones de sus autoridades. A su vez, concuerda que el Código Orgánico de la Función Judicial establece disposiciones relativas al reconocimiento de la justicia indígena que guardan relación estrecha con las disposiciones constitucionales invocadas y se establecen principios y normas cuya finalidad es la de coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria para asegurar el derecho al debido proceso. También coincide que los jueces accionantes inobservaron el respeto a las decisiones jurisdiccionales establecido esto en el artículo 171 de la Constitución y los instrumentos internacionales invocados al solucionar el amparo posesorio, dado que no se pronunciaron sobre las alegaciones de la comunidad. Absuelven las alegaciones de la sociedad indígena en las que se propuso que la concesión del amparo posesorio a favor de un integrante expulsado perjudicaba la decisión de la comunidad. En sus argumentos, la jueza constitucional comparte el criterio de los jueces en la declinación de su competencia en el artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde no se equipará a un conflicto de competencia entre la justicia indígena y la justicia ordinaria,
sino que debería ser entendido como una garantía para que los jueces ordinarios respeten las decisiones de la justicia indígena. No existe un óbice absuelto de revisión o control de decisiones jurisdiccionales de la autoridad indígena, puesto que ello implicaría desconocer la vigencia de los derechos constitucionales de las mismas personas, pueblos, nacionalidades, comunidades indígenas y de los ciudadanos generalmente, puesto que el motivo de todo control constitucional son los derechos ciudadanos, incluidos los derechos constitucionales que son propios a las personas y colectivos indígenas. Administrando su respectiva justicia constitucional, la decisión del Pleno resolvió de la siguiente manera. Primero, en aceptar la acción extraordinaria de protección interpuesta por la comunidad indígena. Segundo, en declarar la vulneración del derecho colectivo a crear, desarrollar, aplicar y practicar el derecho propio o consuetudinario de la comunidad indígena, garantizando así el respeto a sus decisiones que tomen en su autoridad. Tercero, para no remitir nuevamente estos hechos a la justicia ordinaria, en sus medidas de reparación dispusieron en dejar sin efecto todas las actuaciones judiciales presentes en el juicio de amparo posesorio presentado por el señor Bartolo Tanguila en contra de la comunidad, para así declarar los hechos que no son objetos de justicia ordinaria y que estos deben ser conocidos y resueltos por la justicia indígena basándose en todos los márgenes permitidos dentro de la Constitución de la República del Ecuador y en todos los instrumentos internacionales que lo avalan. También en notificar las decisiones a todas las partes procesales y debidas autoridades, como en solicitar una traducción íntegra de la sentencia al idioma quichua para así difundirlo y ponerlo en conocimiento a toda la judicatura para que sus contenidos sean difundidos a todos los operadores de justicia a nivel nacional. Y finalmente, notificar, publicar y archivar. La sentencia analizada es una muestra de los problemas que pueden existir debido a la convivencia y existencia de dos sistemas de justicia, es decir, debido a la existencia del pluralismo jurídico. La misma sin duda no está libre de dificultades debido a su naturaleza. El presente litigio se da debido a la incompetencia de la justicia ordinaria, en concreto de los funcionarios que, desconociendo los derechos plasmados en la Constitución, en el propio código que regula la justicia ordinaria, como lo es el Código Orgánico de la Función Judicial, provocaron que la comunidad indígena afectada no tenga más camino que presentar una acción de protección, debido a la vulneración de los derechos en cada una de las instancias judiciales, al no ser respetadas las decisiones judiciales tomadas en un asunto netamente indígena. Sin duda es deber de todos cambiar el paradigma vigente y encaminarnos a un verdadero Estado plurinacional e intercultural, para que los derechos plasmados en la Constitución, no solo referentes a los pueblos y nacionalidades indígenas, sino de todos, sean practicados, ya que derecho que no se practica no es derecho. La presente sentencia es un avance en el pluralismo jurídico. Muchas de las sentencias de la Corte Constitucional lo han sido. Sin embargo, el mismo no está libre de decisiones contrarias a la propia Constitución y a los derechos de los pueblos y nacionalidades, como lo es el ejemplo del caso Lacocha, y el hecho de que el máximo órgano regulatorio de justicia ordinaria e indígena no tenga designadas plazas para quienes representan la justicia indígena, la cual él mismo regula. Para muchos, la justicia indígena no es más que barbarie, baños de agua fría, hostigamiento y ajusticiamiento aparentemente arbitrario y brutal. Estas son las imágenes que se nos vienen a la mente al pensar en ella. Y es que estos son los estereotipos que se han instaurado debido a los medios de comunicación, no solo en el área de justicia, sino en todo aspecto, folclorizando a los pueblos nacionales indígenas y creando estereotipos que no hacen más que fomentar la discriminación. Los pueblos y nacionalidades indígenas somos arte, somos historia, somos ciencia, somos filosofía, somos ingenieros, somos abogados, somos agricultores, somos doctores, somos docentes. Que no sea sorpresa también que seamos actores de una justicia propia.